Evangelion, el anime donde toda la humanidad peligra ante unos poderosos ángeles que masacran y devastan ciudades sin piedad alguna, a causa de su condición natural de ser descendiente de Adán, la fuerza que los impulsa a su sed de destrucción. El segundo impacto solo ocasionó caos y devastación en los habitantes de la Tierra, quienes, uniendo todas sus fuerzas en ciertas organizaciones, tendrán que hacer frente a estos temibles seres. Entre los pilotos están los ya conocidos protagonistas, Shinji, Rei y Asuka, quienes no serán los típicos seres llenos de valentía y astucia, sino que serán unos seres humanos comunes, llenos de sufrimiento interno casi inalterable. Esos individuos podrán con el plan de instrumentalización humana encontrar su redención. Quizás eliminando las barreras que separan a unos individuos de otros, su sufrimiento termine por sucumbir. O tal vez se asuma que el dolor es parte de la vida. O como te diría un tipo pretencioso fan de la filosofía de microondas, sin tristeza no hay felicidad. Este video se dividirá en 3 partes. En la primera vamos a ver un pequeño resumen de la serie, para entrar más frescos a las 2 partes restantes, ya que en la segunda veremos cómo se concibe la individualidad en la serie, y en la tercera si es que se puede escapar de ella, tanto en la serie como en la vida que tú y yo compartimos. Así que sin nada más que agregar, comencemos con la primera parte. Sean bienvenidos a la Data de Jeremix y a uno de sus últimos videos. Primero, hay que presentar a nuestras 2 entidades principales. Adán, quien es el fruto de la vida, y Lilith, quien es el fruto del conocimiento. Ahora sí, comencemos. Todo comienza hace 4.000 millones de años, con la colisión de la luna negra y la Tierra. Esto se conoce como primer impacto, ya que la luna negra contenía a Lilith, y en la Tierra ya existía Adán, quien ya había sido enviado por la luna blanca. ¿Por qué ocurrió el primer impacto? Esto es debido a que estas 2 entidades, bajo ninguna circunstancia, pueden estar en el mismo planeta. Debido a esto, Adán entra en un estado de hibernación durante muchos años, mientras Lilith empieza a esparcir su sopa primordial, lo que permite que nazca la vida terrestre normal que conocemos, dando paso a la tan fascinante evolución que llevó a los humanos a construir su civilización. Sin embargo, esta sufriría un pequeño altercado en el año 2000, debido a que en una expedición científica a la Antártida, se encuentra a Adán metido en la lanza en la cual fue empalmado, y gracias a la insaciable curiosidad humana, se pone en contacto Adán con un embrión humano, o sea, ADN de Lilith, causando el ya conocido segundo impacto. Se tuvo que empalmar a Adán nuevamente, ya que habían empezado a salir muchos ángeles, los descendientes de Adán. Todo esto llevó desde un desequilibrio ecológico hasta guerras civiles, y quizás por la sed de conocimiento que tiene la vida misma, los ángeles intentarían contactar con Lilith sin importar las consecuencias. Acá entra SEAL, una organización que aparentemente pretendía combatir a los ángeles y salvar la humanidad, pero en realidad querían convertir a todos los humanos en una sola entidad. Esto tiene un trasfondo filosófico tremendo, ya iremos para allá, tranquilos. Para ello, se crearon humanoides gigantescos, los Evangelion. Todos los Evangelion son clones de Adán, excepto la unidad 01, que es un clon de Eva. Además, el Eva 01 contiene el alma de Yui, la esposa de Ikari y la madre de Shinji, nuestra protagonista que acompañaremos en los 26 capítulos de la serie. La historia de los personajes la voy a contar en otro video donde profundizaremos en la mente de estos, pero de todas formas hagamos un pequeño repaso. Shinji, un adolescente que tiene problemas con su padre, es mandado a manejar el Eva 01 de la nada. En un principio no quería, pero termina cediendo, teniendo que cumplir su labor de acá al resto de la serie. Poco a poco también iremos conociendo a otros personajes como Misato, Rei o Asuka, en donde cada uno de estos, incluido Shinji, poseen un montón de problemas los cuales aparentemente no se podían observar, siendo muy notorio el cómo la primera mitad de la serie era mucho más colorida que la segunda. Luego de tantas desventuras y revelaciones sobre la vida, traumas y superaciones de los personajes, los últimos capítulos nos revelan cómo el plan de SEAL resultó. En la serie, esto se ve desde la introspección de Shinji, mientras que en las películas se ve desde una perspectiva más objetiva entre muchas comillas. En muy resumidas cuentas, acá Shinji tendría que decidir si todos los humanos se vuelven un solo ente para siempre, eliminando las barreras entre los individuos y, por lo tanto, no tener que sufrir nunca más, o, por el contrario, que cada individuo se restaurara en su lugar,
como lo fue durante muchos años. Y creo que ya todos conocemos lo que sucedió. Las barreras del sufrimiento quedarían nuevamente abiertas y dispuestas para esparcirse por la eternidad. Evangelion hace continua referencia a Lilith, la que en muchos textos bíblicos es conocida como la primera esposa de Adán, creada de la misma forma que Adán, desde el barro, a diferencia de Eva, que fue creada desde la costilla de su predestinada pareja. Sin embargo, esta mujer fue desterrada del jardín al no someterse a Adán como esposa. Y, por si fuera poco, en otras tradiciones, Lilith es considerada como un demonio alado que causa infecciones de transmisión sexual a los promiscuos impíos. Lilith fue imperfecta para Dios, no cumplió con los designios que se le habían propuesto para seguir el plan divino. Y adivinen, en Evangelion los humanos son descendientes de Lilith. Está en nuestra condición biológica ser seres imperfectos, que recaen en el sufrimiento continuamente a lo largo de sus vidas. Por esto mismo, si Él quiere que toda la humanidad sea un solo ente, solo así, la humanidad encontraría la redención ante la desviación en su camino hacia la divinidad, ya que para que no exista el conflicto, no tienen que existir deseos individuales. Es en el individuo donde el agujero negro del dolor nace, crece y muchas veces no cesa jamás. Quizás algunos ya conocen una sensación similar, la de sentirte parte del universo completo y donde tu ego cesa casi por totalidad. Sensación la cual en conversaciones entre el famoso Sigmund Freud y el escritor Romain Rolland se ha nombrado como sentimiento oceánico, planteando que esta sería la fuente de toda la energía religiosa que impregna varios sistemas de creencias. Hay varias formas de sentirlo. Una de estas puede ser el ser pequeño, según lo que planteaba el muy refutado Freud, ya que cuando uno es pequeño es el periodo donde un yo no existe. Las barreras entre tú y el mundo están disueltas. Otra forma sería a través de los psicodélicos como el DMT o la psilocibina, ya que tal como expuso el médico Rick Strassman en su famoso libro, son muchísimas las antiguas civilizaciones que usaban este tipo de sustancias para sus rituales. Por si esto ya te parece sorprendente, lo es aún más la relación que tiene con el budismo. Un artículo espectacular habla sobre esto, planteando que el hacer está presente la ilusión del ego, la iluminación y la inevitabilidad del samsara. Además de que el autor sugiere que el conflicto principal de la serie gira en torno al delirio del ego de Shinji, teniendo conflictos irreconciliables sobre su separación con el resto de la humanidad. Partamos por la ilusión del ego, la cual en el budismo se sostiene que es un engaño provocado por el Gajakaraka. Lo dije bien, weón, no sé. Este es el que permite al individuo creer que tiene un ego independiente de los demás. En Evangelion, el Gajakaraka podría estar representado por los campos AT, o mejor dicho, el territorio sagrado en el cual nadie puede entrometerse. También se puede encontrar la iluminación masiva que le aconteció a la humanidad al momento de que sus campos AT se rompieran y se empezaran a convertir en líquido LSL. Casi toda la humanidad alcanzó el nirvana de un segundo para otro, llegando a la paz, la tranquilidad y el no sufrimiento. Y finalmente llega el inevitable samsara, o sea, el renacimiento. ¿Qué más queda decir que después de esa experiencia que pasó la humanidad como familia y como un solo ser, tuvo que reencarnar nuevamente en sus formas humanas? Por alguna de las películas de Evangelion se llama Death and Rebirth, y en la otra, en la parte superior del DVD, se cierne el lema: el destino de la destrucción es también la alegría del renacimiento. Sabiendo todo lo anterior, ¿podemos culpar a Seal de querer dejar a la humanidad en un estado de iluminación eterna? La verdad, en el momento en el que estoy escribiendo este guión, a mi parecer, ya no tanto. A ver, Jeremix, comenzaste hablando del sentimiento oceánico, luego de los psicodélicos, después del budismo y ahora estás justificando a Seal. Ser uno con el todo es pura verborrea hippie. Todos somos individuos, todos tenemos distintos genes, tenemos distintas historias de vida, distintos talentos y debilidades. Jamás hubiera sido posible que la humanidad haya estado en ese estado o que lo fuese a estar, sea de manera metafórica o de manera real. Bueno, estimado compañero gruñón, creo que llegó el momento de hablar de evolución, algo que me encanta. La humanidad y probablemente casi todos los seres vivos estuvieron unidos en un solo ser según la teoría de esta misma sustancia, la del caldo primigenio. Los científicos Alexander Oparin y John Haldane plantean que hace millones de años atrás había una solución acuosa de compuestos orgánicos que se habían formado de compuestos inorgánicos, de sustancias químicas simples como el carbono o el nitrógeno. Estos compuestos vivos obtenían su alimento desde ese mismo lugar.
por lo que poco a poco iban evolucionando según pasaba el tiempo, llegando a ser el origen de todos los seres que conocemos a la actualidad. Si esta teoría es cierta, que por ahora está siendo bastante cuestionada, todos ya participamos de un líquido LSL. No solo estuvimos unidos con los que en algún momento serían nuestros familiares, mejores amigos o parejas, sino que con toda la humanidad, todos nuestros antepasados y con todas las especies habidas y por haber. Ahora me surge la pregunta, si todos nos uniéramos en el líquido LSL en cierto momento, ¿algún organismo se podría separar del resto y evolucionar como un individuo aparte? Podría seguir haciendo preguntas que denoten la magnificencia y cantidad de temas que puede abarcar Evangelion desde distintos puntos de vista, pero creo que es momento de hablar de algo mucho más notorio. No nos sirve hablar mucho de evolución, el samsara budista o de planteamientos de un autor odiado por varios psicólogos, cuando el problema del sufrimiento y el vértigo ante la existencia y la soledad está ahí mismo, en Evangelion y en todos nosotros. Quizás como Evangelion lo referenció tanto, el cristianismo nos pueda dar la solución ante estos problemas tan rígidos. Tiene respuestas para lo grande y también para lo pequeño, y al menos en esta ocasión el microcosmos es más importante, donde tendremos la oportunidad de descansar en el cielo luego de morir tras una vida de frustración y sufrimiento. Luego de haber resistido el caos durante tantos años, todo cederá a la luz, la paz y la ecuanimidad de los brazos del Señor. Para ello, tendremos que hacer sacrificios en nuestra vida diaria y lamentablemente, además, alguien se tendrá que sacrificar por todos los pecados que cometimos en toda nuestra historia de maldad y atrocidades. Shinji será nuestro Mesías que cargue la cruz, siendo mandado por Dios Padre, y Kari, quien siempre está arriba y nunca dará una explicación certera de sus actos. Podríamos decir que todo esto es pura bullshit, pura y neta caca de toro sin base ni fundamentación alguna, que la Biblia es un libro de ficción asqueroso, como buen ateo de 15 años dice, pero es difícil escapar de las atrocidades de la vida diaria sin ningún respaldo tras nuestros hombros. Si no es una religión quien llene nuestro vacío espiritual, lo podrá hacer el sueño americano, prometiéndonos que después de un periodo duro de estudio en la universidad, podremos ser dueños de una vistosa casa, un humilde pero lujoso auto o una familia encantadora. Y si no es esto, tal vez lo sea el amor romántico que tanto nos han hecho ver las artes durante muchísimo tiempo y que han afectado nuestras relaciones, creyendo ingenuamente que una persona nos aceptará tal y como somos. Nuestra alma gemela llegará a nuestras vidas y todo el sufrimiento cesará en el nombre del sentimiento más bello que se haya podido crear. Es una lástima que estos tres soportes, en algún momento, sus cimientos se terminan por resquebrajar, y al momento de ser conscientes de esto, terminarán por romperse en 1000 pedazos. A pesar de que la vida es cruel, parece no tener ninguna escapatoria clara ante nuestra indeseable condición natural. Shinji decide no evitar el sufrimiento. Decide enfrentarlo tras mirar dentro de sí para solventar la decisión más importante que tuvo un humano en toda la historia. Negar la soledad niega el amor, negar el sufrimiento niega el significado y negar la forma niega la unidad. Así, Shinji y Asuka serán el Adán y Eva del nuevo mundo, teniendo que seguir acatando la pesada condición natural de todos los seres humanos, el sufrimiento. El escritor Edward Fowler en su libro The Rhetoric of Confession distingue entre el héroe de ficción occidental, quien se muestra como un ser casi todopoderoso, que derrota villano tras villano, capaz de crear su propio mundo, y el héroe japonés, quien considera a la naturaleza y la sociedad sumamente importantes, donde éste se siente más cómodo cuando se somete a las fuerzas de ambas. Básicamente, en una cultura se plantea reformular, y en la otra aceptar. Probablemente algunos filósofos influenciaron esta mirada. Sin embargo, a pesar de que se pueda ver a la cultura japonesa como un sistema holístico, donde los individuos son parte de un todo, Shinji es un personaje individualista e independiente. Tiene grandes problemas para comprender los sentimientos de los demás, y no solo él, sino también Kaji, cuando le dijo a Shinji: la gente no puede entender a los demás por completo. ¿Quién sabe si incluso te entiendes a ti mismo? Entendernos al 100% es imposible. Gracias a esta premisa surge el conocido dilema del erizo, planteado por el filósofo Arthur Schopenhauer, que repasaremos más a profundidad en la segunda parte de este video. Pero a muy grandes rasgos, este dilema surge cuando los erizos quieren abrigarse y acurrucarse entre ellos para el invierno. Lo malo es que, si están cerca se pinchan, pero si están muy lejos les da frío. Podemos decir fácilmente una frase que detesto: hay que encontrar el punto medio.
Y viejo, la detesto porque cuando hablamos de relaciones humanas, muchas cosas son muy abstractas y etéreas. ¿Cuándo sabemos que estamos en el punto medio? Los extremos están muy distorsionados como para saberlo. La intimidad es dolorosa. No importa cuántos puntos medios intentemos encontrar, nos pincharemos con las púas de las personas que más amamos sin darnos cuenta un montón de veces. Probablemente hasta que el invierno pase y no necesites del calor de los demás erizos. La última escena de Evangelion muestra esto mismo. El amor puede actuar para separar y traumatizar, y todos los que han sufrido la muerte de algún ser cercano o el rompimiento involuntario con una pareja lo pueden saber. Pero también nos da la oportunidad de crear conexiones profundas. ¿Valdrá la pena pasar por esos riesgos con el fin de crear este tipo de relaciones? ¿Merece nuestro empeño el querer recibir un te amo por el riesgo de recibir un te quiero fuera de mi vida? ¿Habrá algún tipo de amor que no esté tan en el limbo como los demás? Sí existe, al menos para la mayoría, el incondicional amor de una madre. Esto se puede ver reflejado en cómo los Evas son figuras extrañamente maternas. Por ejemplo, los pilotos se sientan en una especie de cámara de líquido amniótico y aparte de eso, sus sistemas nerviosos están conectados al Eva. Y al igual que los fetos, sus cuerpos se alimentan y agotan los recursos del Eva. Y obviamente, hay que tener en cuenta que el alma de Yui, la madre de Shinji, estaba contenida en el Eva que este piloteaba. Lo mismo con Asuka. Este amor apasionado que tienen las madres hacia sus hijos puede ser explicado de muchas formas, con la psicología evolutiva por ejemplo, debido a que la madre tenía que cuidar de su bebé intensamente para que sus genes pasaran a la siguiente generación, pondrían todos los esfuerzos para que su bebé creciera de la mejor manera posible. También había ayuda de los aloparentales, los tíos, las abuelas, los primos, pero el principal y esencial siempre fue el amor de la madre. Por otro lado, y a modo de complemento, el psicoanalista Erich Fromm da una explicación que podemos tomar como verdad o no, pero que al menos yo encuentro bastante interesante. Fromm distingue dos tipos de amor en las personas, el incondicional de la madre y el por mérito del padre. El padre representaría la ley, el orden, la disciplina, las aventuras, mientras la madre vendría siendo la naturaleza, el océano, la seguridad y la tranquilidad. Ambos amores serían esenciales, ya que un niño solo con amor paterno sería áspero e inhumano, y uno solo con amor materno sería una persona sin criterio e inútil. Además, en los primeros años de vida, el niño no se sentirá separado del mundo. Es decir, no existe separatividad cuando el amor de la madre es el principal. Luego, cuando poco a poco va creciendo y el amor del padre comienza a ser más importante, también crece poco a poco la separatividad. Y, finalmente, cuando el amor de ambos padres se va, o al menos ya no es tan necesario como antes, uno queda a disposición de la separatividad, el origen de toda angustia. Acá los niños sufrirán bastante, porque ya no serán niños. Ya no existe esa unión que se tenían con los padres, por lo que tendrán que buscar su propia identidad, entrando en continuas crisis dentro de este periodo. ¿No les recuerda algo? A los niños les costaba encontrar su identidad fuera de los Evas. No tienen claros quiénes son y qué valoran fuera del Eva, fuera de ese inmersivo calor humano que sienten en la cercanía de sus madres. De todas formas, hay manera de salir de la separatividad. Está el pertenecer a un grupo de amigos, el amor de pareja, o lo que más nos interesa en este caso, las conquistas, la adoración, el pertenecer a algo más grande, o en este caso, el tribalismo. Muchos japoneses, sobre todo adolescentes, les hubiera encantado serlo. En el siglo XX, Japón pasó por varias tragedias. Está la depresión de Showa, la guerra chino-japonesa y el bombardeo de Nagasaki e Hiroshima. Décadas después vinieron otras crisis económicas, algunos escándalos de corrupción y expansiones de sus fuerzas armadas. Para peor, en 1995, el año de creación de Evangelion, Japón tuvo el terrible terremoto de Kobe, y solo meses después, una secta realizó una masacre en un metro de Tokio. El ánimo japonés estaba en crisis, y con el auge de las democracias liberales, una guerra en nombre de Japón no era viable. Pero se podría hablar de una guerra en nombre de la humanidad en Evangelion. Todos pertenecían a algo más grande. Había un relato en cómo la humanidad se defendía de la crueldad e impiedad de los ángeles. Toda la tribu colaboraba a través de sus impuestos para que la humanidad pudiera cantar victoria una vez más. Creyendo en este relato, todas mis acciones irán encaminadas hacia ese objetivo colectivo. Lo triste de esto es que ni siquiera Shinji tiene mucha fe en este relato. Que un relato exista no significa que tenga que ser real, por lo que salirnos de él no implica mucho en nuestras vidas. Solamente nos dejará un vacío en un medio caótico, en la naturaleza y en la condición humana de la cual casi nadie puede escapar. Ciudades se destruían constantemente, personas morían casi a diario y perdían sus pertenencias en un par de minutos.
El relato no era suficiente. Incluso nosotros mismos, ¿a qué relato podemos acatar cuando los mosquitos se hinchan de sangre dejando miles de víctimas tras su vuelo? Cuando los tiburones desgarran sin piedad alguna a sus presas, bañando de sangre su lugar en el mar. O cuando los accidentes naturales cobran montones de vidas inocentes por azares del destino. Ikari tiene la respuesta. En un episodio menciona que la ciencia es el poder del hombre. El fruto del conocimiento que nos atrevimos a sacar del paraíso le dio el poder para construir los Evangelions y tratar de que la cruenta naturaleza no sobrepasara a la humanidad. Asimismo, imagínate cuántas vidas habrá salvado la ciencia en nuestra especie. Cuántas hambrunas se han aplacado con el avance de la agricultura, cuántos enfermos se han curado con el avance de la medicina, cuántos desastres naturales se han podido pronosticar a tiempo y sobre todo, destacable en esta época, de cuántas epidemias hemos podido salir adelante como especie. El filósofo de las ciencias, Francis Bacon, puede hablarnos sobre esto en una gloriosa frase. La última meta que aspira a sabiduría no es la contemplación de la naturaleza, sino su dominio. De lo que se trata es de conquistar a la naturaleza, y a la naturaleza solo se conquista con el conocimiento, esto es, obedeciéndola. Aparte de todo el conocimiento del mundo que estamos obteniendo en nuestro ambiente natural, además de ir construyendo obras arquitectónicas magníficas y ya estar a puertas de la colonización espacial, también hemos aumentado nuestro conocimiento de cómo funciona este pedacito de carne de nómade de 2Ki. Si nos faltan unas cuantas décadas para vencer hasta la misma muerte, nuestra condición al sufrimiento también se puede derrocar. No es necesario hacer preguntas ultra introspectivas y acatar terapias de autores muertos y refutados, sino que podemos romper patrones que nos someten a una angustia continua. Así que sí, mi estimado Shinji, tenemos cita para su terapia cognitivo-conductual. Sus males y penurias podrán ser humanamente solucionadas, y quizá las del espectador también. Agende su sesión para el próximo video. Hola mi gente querida. ¿Se acuerdan de este fondo? Tantos recuerdos tan extraños, no sé si buenos o malos. Yo diría que buenos. Son recuerdos que al fin y al cabo me han formado como persona. He cambiado harto, ¿no? Desde la última vez que me vieron en cámara, qué sé yo, ahí parecía vagabundo. Y antes parecía un niño chico, un pendejito. Ahora, no sé, quizá ya parezco un buen más viejo con la barba. No estoy segura. Agreguemos más facha. En fin, gente, aparecí en este fondito del recuerdo de los que me apoyaron desde hace mucho tiempo en el canal para decirles que este es mi penúltimo video. Sí, mi penúltimo video al menos durante mucho tiempo y en este canal y con este contenido. Y ahora voy a hacer otra cosa, algo que se acomode más a mi vida actual, a una vida mucho más cambiante, a una vida mucho más acelerada, a una vida... No estoy seguro si más enfocada, porque eso siempre lo digo durante cierto tiempo y en otro periodo digo lo mismo pero con otra cosa, así que no estoy seguro. Digamos que para una vida más juvenil, más experimental, pero bueno, en fin, no les quiero contar mi vida, sino que simplemente ojalá hayan disfrutado el penúltimo video de este canal. Desde ya les puedo decir que me sigan en Instagram para que estén al tanto de cuál va a ser mi nuevo proyecto. Porque va a estar bueno, pero va a ser en Insta, ya no va a ser en YouTube. En fin, gente, muchas gracias a los que me apoyaron durante todo este tiempo y ya mi perro comenzó a ladrar, así que nos vemos en el último video. Muchas gracias por todo.